buenos días, que la paz del Señor, la gracia de su Hijo Jesús esté con cada uno de sus vidas, derramándose en sus hogares, en su familia, en todas aquellas personas que están a su alrededor. Gloria a Dios. Es hermoso poder compartir un día más la palabra del Señor. Eso es un privilegio, gloria al Señor, porque quizás muchas personas desearían tener vida, pero no la tienen, porque ya sus días se han terminado sobre la tierra. Gloria a Jesús. Vamos a estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Y leo para ustedes en el Salmo número 92. Gloria a Jesús. Aleluya. Y dice la palabra del Señor bajo la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y dice: alabanza por la bondad de Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez serán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Gloria al Señor, aleluya. Qué precioso es el Señor, hermoso este salmo, alabando la bondad que Dios tiene para con sus hijos. Gloria a Jesús. Vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por permitirnos tener un día más de vida, por permitirnos tener este momento en el que podemos compartir su palabra. Gloria a Jesús. Soberano Rey que estás en gloria y majestad, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor, tuya es toda la alabanza, Señor. En esta preciosa hora, Dios mío, nos presentamos delante de tu presencia, Padre mío, agradecido por lo que tú has sido, Padre, por lo que tú eres y por lo que tú serás. Señor, en esta hora, Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia para presentarte este momento, Dios mío, en el que vamos a compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú obrando con poder y gloria, que seas tú moviéndote, paseándote de norte a sur, de oriente a occidente, Padre. Dios mío, que seas tú obrando, Dios mío, a través de esta red social. Dios mío, que tú te muevas, que tú te glorifiques. Oh, Dios mío, que tú obres con poder y gloria, Señor, y que toda artimaña del enemigo queda nula, sin poder, sin autoridad, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te pedimos que los cielos sean abiertos y que tu gloria sea derramada, Señora, en cada corazón y en cada vida, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret lo creemos, Señora, que esta palabra traiga liberación, sanidad, salvación, milagros y prodigios, Señora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Mi alma te alaba y te exalta. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor para siempre. Es hermoso poder estar con ustedes aquí compartiendo la palabra del Señor. Aleluya. Porque la Biblia dice que la palabra del Señor es viva y eficaz, que trae refrigerio a nuestras vidas. Gloria al Señor, aleluya. Porque Él a través de su palabra nos edifica, nos exhorta, aleluya, ¿sí?
Y a esta palabra la que nos trae vida, renuevo. Gloria al Señor, aleluya. Bendecido sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Bendigo las vidas de los que están ahora viéndonos a través de este canal. Bendigo la vida de Andrea Cuello, de Tere Macera, que están pendientes a la palabra del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Hemos querido pues hacer estos videos. Vamos a estar todos los días a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar transmitiendo la palabra del Señor. La Iglesia Cristiana Liberación Divina, que tiene sede principal en Sincelejo, y tenemos también una sede en Chinú, en el corregimiento de San Mateo. Enviamos un saludo a todos los hermanos. Quizás no nos están viendo ahora, pero nos verán posteriormente, y estamos bendiciendo sus vidas. La Iglesia Cristiana Liberación Divina envía una palabra de bendición a todos los que nos están viendo y a todos los que nos verán en el transcurso de este tiempo. Así también todos los domingos a partir de las 10 de la mañana vamos a estar llevando la palabra del Señor. Así que estén atentos. Si a usted le gusta este canal, puede también compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a tomar un tema sobre la Biblia. La Biblia. Hay muchas personas que están haciendo preguntas sobre la palabra del Señor, si la Biblia en realidad tiene errores, contiene errores. Vamos a estar tomando ese tema. Invito a mi esposa que esté orando por esta palabra en esta mañana. Vamos a estar orando para que sea Dios quien dirija la disertación de esta palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tus cuidados, porque nos has sostenido, porque nos has guardado. Señor, en esta hora te pido que seas tú tomando el control, la dirección de todas las cosas, Padre. Sé tú obrando, Dios mío, con poder, con gloria. Sé tú paseándote, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra de una manera poderosa, obra de una manera gloriosa, Padre. Oh, Espíritu Santo de Dios, muévete, Dios mío. Paséate, Señor. Glorifícate de una manera poderosa a través de esta palabra. Que esta palabra corra y sea glorificada. Que imparta vida, que imparta liberación, que imparta gozo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús pedimos que los cielos se abran a nuestro favor en esta mañana, que tú te glorifiques, Señor, y que todo lo que se quiere interponer, Dios mío, a la disertación de tu palabra queda nulo, sin poder, queda sin autoridad, Padre mío. En el nombre de Jesús, Señor amado, creemos que tú te puedes mover, que tú puedes obrar de una manera gloriosa y maravillosa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos hay muchas personas que se están preguntando o porque se dan cuenta que hay pasajes bíblicos, hay pasajes en la Biblia que tienen aparentemente hay contradicción en la palabra de Dios, en la Biblia. Podemos ver, por ejemplo, pasajes en los evangelios de la muerte de Judas, que dicen que Judas se ahorcó. Y podemos ver en Hechos de los Apóstoles que Pedro, cuando relata la muerte de Judas, dice que Judas se estrelló, compró un campo, se estrelló y se reventó las entrañas, dice textualmente la palabra del Señor. Y así también hay otros relatos, por ejemplo, el relato del endemoniado Gadareno. En un evangelio aparecen 2 endemoniados y en el otro evangelio aparece un endemoniado. Y así hay muchos pasajes de la Biblia
que aparentemente tienen contradicciones en los relatos. Pero para nosotros entender esto, debemos tener en cuenta dos principios bíblicos para poder entender qué es lo que sucede en estos pasajes. Y los dos principios bíblicos que debemos tener en cuenta, uno es la inspiración y el otro es la revelación. A nosotros nos han enseñado en los institutos bíblicos, en la teología muchas veces, nos han enseñado sobre la inspiración y sobre la revelación. Pero hay una diferencia entre estos dos tópicos dentro de este tema. La inspiración teológicamente se define en bibliología, se define como insuflar o es el soplo divino del Espíritu Santo que impulsa. Eso es lo que es la inspiración dentro de la bibliología. El insuflar, es decir, el soplo del Espíritu Santo. Ahora, secularmente, la palabra inspiración tiene tres significados que me llamaron la atención y que se relacionan básicamente con el significado teológico de la palabra inspiración. Y es, el primero dice, producir sentimientos, inspiración, producir sentimientos para escribir o para hacer una obra. El segundo es influenciar un estilo o forma de hacer las cosas. Y el tercero es iluminar Dios a alguien para que actúe de una manera virtuosa. Entonces tenemos tres significados que llegan a la etimología de la palabra inspiración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire lo que dice la palabra del Señor. Invito a mi esposa que esté leyendo. En 2 de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Entonces tenemos que la inspiración es la influencia del Espíritu Santo que hace al hombre actuar o hacer algo. Es la inspiración, lo inspira. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Toda la escritura, cuando Pablo está hablando de la escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque ellos no tenían compilado, no tenían el canon completo, no tenían la compilación de toda la escritura del Nuevo Testamento. Pero Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura, o sea, todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Es decir, que todos esos hombres que escribieron fueron inspirados por Dios. Hicieron esta escritura, porque tenemos que tener en cuenta también que la Biblia no es un solo libro. La Biblia es un compendio de libros. Nosotros tenemos un canon, que es el canon protestante, porque somos protestantes y utilizamos 66 libros. El canon católico utiliza 73 libros. O sea, hay una diferencia entre los dos cánones, el canon de católico y el canon protestante o evangélico, como queramos decir, tiene 66 libros, a diferencia del canon católico que tiene 73 libros. Ahora, todos los que escribieron el Antiguo Testamento, dice Pablo a Timoteo, le dice, fueron inspirados por Dios, y que toda la palabra de Dios es útil porque fue inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, esto no es que
un día amaneció Moisés con ganas de escribir y dijo, uy, hoy voy a escribir sobre Dios. O Jeremías amaneció diciendo, ay, hoy tengo ganas de escribir. O Nehemías dijo, wow, se sentó a meditar y dijo, voy a escribir algo. No, inspiración llegó a ellos, llegó a Moisés inspiración, llegó a Nehemías inspiración, a Elías, llegó a Samuel inspiración para escribir. O sea, el Señor, el Espíritu Santo los influenció, les dio ese empujón que le dijo, escriban. Gloria al Señor. Hay que entender eso. Por eso es que Pedro dice, no fue traída por de hombre o de varón. Quiere decir, no es que yo quise escribir o los profetas quisieron escribir, sino que el Espíritu Santo les dijo, los empujó, les puso ese espíritu para que ellos escribieran. O sea, toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda la escritura, Dios le dijo a ellos que escribieran, les hizo, les dio, les puso ese impulso, esa influencia en su vida, ese influjo para que ellos escribieran. Es por eso es que dice, no fue por voluntad de varón. O sea, que alguien dijo, hey, vamos a escribir sobre Dios. Se llamaron, vamos acá, vamos a reunirnos y vamos a escribir sobre Dios. No fue eso. El Espíritu Santo influenció a estos hombres para que ellos escribieran. Ahora bien, hay una diferencia entre revelación e inspiración. Cuando hablamos de revelación, la revelación es algo que está oculto y se muestra, se revela. ¿Ok? Está oculto y se revela. No todos los hombres tienen revelación. Hubieron hombres de Dios como Elías que tuvo revelación. Jeremías tuvo revelación. Todos los profetas tuvieron revelación. Daniel tuvo revelación. Moisés fue el que más tuvo revelación. ¿Por qué? Moisés, les voy a poner un ejemplo. Moisés no estuvo en el Génesis. Moisés no vivió en el Génesis. Moisés nació en la historia, se relata en el libro de Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, pero anteriormente había existido Abraham, había existido Jacob, los patriarcas, Enoc y la creación, todo eso. Dios le reveló a Moisés cómo fue la creación. Moisés no estuvo en la creación, ¿sí? Moisés no estuvo en la creación, pero Dios le reveló cómo fue la creación, porque Dios estaba ahí. Dios, su Espíritu Santo, dice en el capítulo 1 de Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios estaba ahí y Dios sabía y supo y sabe qué fue lo que sucedió. Entonces Dios se lo reveló a Moisés muchos años después. Se lo reveló allá en el monte Sinaí, se lo reveló en su vida de oración, de búsqueda, porque él tenía ese don que Dios le revelaba. Dios le reveló a Moisés el Génesis, Dios le reveló a Moisés el Éxodo. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces Dios le revela a Moisés, pero lo inspira a que escriba. Le dice, escribe en un libro. Lo que entonces le revela y le dice que lo escriba. Igual que otros, la mayoría de los hombres de Dios. Entonces hay una diferencia entre revelación e inspiración. La gente dice, bueno, es que Dios escribió la Biblia. Decir que Dios escribió la Biblia es falso. La Biblia fue escrita por hombres de Dios que fueron inspirados por Dios. Y que dentro de esa inspiración, varios escribieron revelaciones que inclusive que otros recibieron. Vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 36, versículo 4. O sea, hubieron hombres que Dios les reveló cosas. Y hubieron otros que fueron inspirados a escribir esas revelaciones. Como también los que recibieron la revelación también fueron inspirados a escribir. El caso de Moisés, recibió revelación y Dios le inspiró a escribir. Jeremías, mire, capítulo 36, versículo 4.
Y llamó Jeremías a Barut, hijo de Nerías, y escribió Barut de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Entonces, el que recibió la palabra de Dios, que Dios le habló, le reveló, fue a Jeremías. Amén. ¿A quién inspiró Dios? A Barú a que escribiera, porque Jeremías le dijo, ven acá, escribe lo que yo te voy a dictar, que recibí de Dios. Entonces, todo lo que está en la Biblia no son revelaciones. Sí es inspiración, pero no son revelaciones. Dentro de la Biblia, de la inspiración de la Biblia, hay muchas revelaciones. O sea, hay revelaciones que Dios le dio a hombres que le fueron reveladas. Pero Dios no revela todo. Mire lo que dice en Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Les explico, hermano, para que no se me confundan los que están viendo, los que llegaron ahora. Estamos hablando de la inspiración y la revelación. Inspiración es el impulso de Dios, del Espíritu Santo, para que escriba, para que se escriba. Y la revelación es lo que recibe, que está oculto y recibe una persona de Dios y lo revela, ¿sí? Lo habla o lo puede escribir, gloria al Señor. Y lo que habla lo puede recibir otro y escribirlo. Entonces, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Entonces, todas las cosas secretas, todos los secretos pertenecen a Dios, ¿sí? Pero Dios ha revelado, ¿sí? Dios ha revelado a hombres, les ha revelado secretos. No todos los secretos, pero sí les ha revelado secretos. Moisés dice, todas las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las que nos han sido reveladas son para que nosotros las tengamos en cuenta y las cumplamos. ¿Ok? Mire lo que dice 1 Corintios 13, 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, que Dios nos revela todo. Amén. Dios nos revela todo. Hay libros que no solamente, que son totalmente revelación. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es totalmente revelado, es una revelación. Pero por ejemplo, el libro Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas no fue revelado. Dios inspiró a Lucas a escribir, pero no les reveló el Evangelio. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 1. Gloria al Señor. Lucas es un libro que fue inspirado por Dios, pero no fue revelado a Lucas el Evangelio. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, ¿qué dice? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas le escribe a Teófilo. Teófilo había sido instruido en la palabra de Dios. Lucas también recibió la palabra de Dios. Lucas no conoció a Jesús. Lucas no vivió con Jesús, pero él escuchó el Evangelio y se convirtió a Cristo. Amén. ¿Qué hizo Lucas? Hizo una recopilación de testimonios. Una recopilación de testimonios. Por eso es que él dice, no solamente recibí el testimonio de los que antes nos habían predicado, habían visto. Eso es los apóstoles. A él le predicaron los apóstoles y él investigó. Sí, siendo inspirado, Dios lo inspiró a que buscara e indagara qué fue lo que sucedió.
y empezó a poner todos los hechos que la gente le contaba, los puso en orden para transmitírselo a Teófilo, que también era un discípulo. Entonces, hay una diferencia entre relato y revelación. Los relatos pueden ser inconsistentes. Por ejemplo, una persona ve un accidente o 20 personas ven un accidente y todas van a dar una versión diferente del accidente. Unos van a decir que el automóvil iba más rápido, otros van a decir que iba más lento, otros van a decir se atravesó tal Hay diversidad en los relatos, en los hechos. Eso es lo que sucede en los evangelios. Los evangelios fueron escritos por Mateo, por Juan, por Lucas, por Marcos, pero tienen su propia perspectiva, o sea, desde su propia mirada. Lucas, por ejemplo, él empieza a preguntar, a indagar, a preguntarle a diferentes personas que vieron los hechos, y él empezó a escribir según lo veía. Marcos sí estuvo con Cristo, muchas cosas. Juan vio muchas cosas que hizo Jesucristo y que dijo. El evangelio de Juan es bastante íntimo, porque Juan escribe muchas cosas que no están en los otros evangelios que dijo Jesús, o sea, en la intimidad, en el tú a tú. Diferente a Marcos, diferente a Lucas, que tampoco estuvo con Jesús, pero recibió todos esos testimonios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? Sí, podemos confiar en la palabra de Dios. La revelación no tiene equivocaciones. Lo que es revelado no tiene equivocaciones. Por ejemplo, la revelación que le dio Dios a Juan en el Apocalipsis no tiene equivocaciones. Pero sí puede diferir, los relatos bíblicos pueden diferir. En el Antiguo Testamento hay relatos bíblicos que difieren. Entre Samuel, entre Crónicas, entre Reyes, difieren. Hay diferentes cronologías, hay diferentes tiempos que difieren, son diferentes, que aparecen tiempos, épocas, y cronológicamente no hay exactitud en algunos relatos. Algunos relatos no van a tener exactitud porque son relatos recogidos por aquellos que fueron inspirados por Dios a escribir. Entonces esa es la diferencia que hay. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 19. Gloria a Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, la palabra que nosotros tenemos, la palabra profética, dice que tenemos una palabra profética más segura, ¿sí? Porque hay muchos profetas. Eso lo vamos a estar explicando en otra ocasión. Entonces, estos profetas que hablaron, inspirados por Dios, son seguros. Esta palabra que nosotros tenemos es segura. Dice, santos profetas, santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados. ¿Qué dice? Que debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, a esta palabra tenemos que estar atentos como una antorcha. ¿Qué quiere decir esa analogía? Una antorcha. Cuando nosotros entramos a un lugar oscuro, puede ser una cueva, y uno lleva una antorcha, la cueva no se ilumina todo, ¿sí? No se ilumina toda. Quedan partes que quedan oscuras, pero mientras nosotros tenemos la antorcha, nosotros podemos ver, podemos ir caminando y podemos ver con esta antorcha. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia que nosotros tenemos, es como una antorcha, que la tenemos en la mano y la utilizamos para andar en la oscuridad, ¿sí? Hasta que Cristo venga, hasta que Jesucristo venga. Gloria al Señor. Cuando Cristo venga, va a revelar todas las cosas. Por eso es que el apóstol Pablo dice que en parte vemos y en parte conocemos y en parte profetizamos, porque Dios no revela todas las cosas, sino que el día que Cristo venga revelará, dice, aún los secretos de todos los hombres serán revelados. Entonces Moisés dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero que Él revela.
El apóstol Pablo dice que en parte conocemos, en parte profetizamos, en parte Dios ha revelado. Segunda de Pedro dice que la palabra de Dios es como una antorcha que tenemos que estar atenta a ella, porque ella es la que nos muestra el camino en la oscuridad hasta que Jesucristo ilumine todo, hasta que venga la revelación. Esa es la diferencia que hay entre estas palabras. Entonces, sí se encuentran errores en la Biblia, sí. Se ha investigado, se ha leído el exegeta, todo eso no lo podemos negar. Hay pasajes que dicen algo y hay pasajes que dicen otra cosa. Pero eso no quiere decir que Dios se haya equivocado o que no fue Dios el que escribió, porque ese es el problema que tenemos hoy en día, que creemos que la Biblia la escribió Dios. La Biblia es hombres inspirados por Dios, es decir, que Dios les dio el impulso para que escribieran. Lo único donde encontramos que Dios escribió de su propia mano, con su propio dedo, fueron los 10 mandamientos. Amén. Sobre las piedras aquellas que alisó Moisés, y el Señor escribió. O sea, ese es el único pasaje de la Biblia que nos dice, que nos ilumina, que Dios escribió. Lo demás lo escribió el hombre con su dedo, inspirado por Dios, impulsado por Dios. Dios le dijo, escribe esto, o los impulsó, le puso en su corazón el escribir. Y ellos escribieron revelaciones que tuvieron otras personas o que ellos mismos tuvieron. Eso es lo que quiere decir. Por eso les digo que la palabra de Dios, aunque tienes errores de relatos, no contiene errores doctrinales, no contiene errores que afecten nuestra salvación o nuestra vida como creyentes. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces quiero que tengamos claro todo esto que Dios nos ha enseñado. Tenemos que tener en cuenta también que la Biblia fue escrita alrededor de 1500 años. O sea que fueron mucho tiempo que pasó entre los diferentes libros que tenemos hoy en día. Y tenemos el canon. En otra ocasión vamos a estar enseñando esto. Entonces nosotros podemos confiar plenamente en la Biblia. Usted puede confiar, amigo, hermano, hermana, puede confiar plenamente en esta palabra que Dios inspiró. Gloria al Señor. También tenemos que tener en cuenta que hay diferentes traducciones de la Biblia. Y hay cosas que no podemos negar. Hay versículos que se han agregado en la Biblia. Hay versículos que en la original no se encontraban, pero que ahora sí se encuentran porque fueron agregados para dar una mejor interpretación de la palabra del Señor. Entonces yo creo que esto queda claro. Quiero resumir y quiero que eso lo entienda, lo entendamos. Porque dicen, no, que la palabra de Dios, o sea, y Dios escribió, y Dios no se equivoca. Bueno, sí, hay equivocaciones en la Biblia, equivocaciones en los relatos, ¿sí? En las cronologías. Eso es normal, en cualquier relato, en cualquier cronología, en cualquier historia. Pero lo que Dios no se equivoca, lo que no se equivocaron los hombres de Dios, fue en la revelación que recibieron. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. Le dijo, escriban. Le dice a Juan, escribe. Lucas fue inspirado por Dios a escribir. ¿Sí? No recibió revelación. Pablo, el apóstol Pablo, recibió revelación y fue inspirado a escribir esa revelación. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Sí? Porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado. Amén, hasta ahí. El apóstol Pablo no estuvo con Jesús el día de la Santa Cena o el día de la Cena del Señor. No estuvo. Pero él dice: yo recibí del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesús le reveló a Pablo lo que pasó esa noche allí en ese aposento alto donde tomaron la cena del Señor. El Señor le reveló a Pablo. Pablo no conoció a Jesús en vida, no vivió con él, no anduvo con él, no estuvo en esa cena, pero el Señor Jesús le reveló lo que sucedió ese día. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y esto y esto. El Señor se lo reveló al apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió revelación. Ahora, Dios inspiró a Pablo que escribiera la carta a los corintios. Le dijo: escríbele a los corintios porque está pasando esto y esto. Es decir, le puso el impulso, el deseo en su corazón de escribir lo que Dios le había revelado. Hay diferencia entonces en inspiración y hay diferencia en revelación. Dios es eterno. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue revelando, Dios sigue inspirando a gente en el mundo a través del tiempo, de la historia, para que escriban. Ahora, no están dentro del canon bíblico. El canon bíblico se cerró según los concilios. El concilio de Nicea se cerró el canon, no se aceptó más libros. Pero yo creo que Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios vivo. El Espíritu Santo, dice Jesucristo: enviaré al Espíritu Santo que les enseñará todas las cosas, les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Usted puede recibir inspiración de Dios para escribir una canción. Usted puede recibir, aleluya, para escribir una palabra de aliento, una palabra que esté conforme a la palabra del Señor, que no se aparte. Amén. Dios le puede a usted mostrar, iluminar, para que usted pues le dé a otros. ¿Sí? No tenemos privilegios como de pronto tuvieron los apóstoles. Un ministerio de esa clase. El apóstol Pablo tuvo un ministerio totalmente revelado, un evangelio para los gentiles, el evangelio de Dios para los gentiles totalmente revelado. Él dice que Dios le mostró el misterio que estaba oculto desde los tiempos. Es decir, no todos recibieron esa revelación y no todos van a recibir esa revelación, ni creo que la vayan a recibir. No vamos a recibir revelación como recibieron los otros hombres. Dios da sus dones de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Dios da los dones conforme a la capacidad de cada uno de nosotros. Entonces, aunque hay errores en los relatos, digámoslo así, en la Biblia, no hay error en la revelación. No hay error en la revelación. Los hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Hubo un hombre que era pastor y Dios lo convirtió en profeta. Él dice: yo no soy profeta, yo no soy hijo de profeta, yo soy boyero. ¿Sí? Amós no era profeta, pero Dios lo inspiró, lo tocó, lo impulsó y le dio revelación para que él profetizara al pueblo. Creo que esto lo debe quedar claro entre el pueblo de Dios, porque muchas veces confundimos lo que es inspiración con revelación. Amén. ¿Sí? La gente está confundiendo inspiración y revelación, iluminación y todas estas cosas, y esto no puede tener ninguna equivocación, porque si no terminamos en doctrinas que no son de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar orando. Vamos a orar, y los invito para que también ustedes que me están viendo
que nos están viendo, oren delante del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendigo, te exalto. Gracias, Señor, porque tú permitiste que esos hombres, Señor, escribieran, porque tú los impulsaste a escribir. Tú le diste esa inspiración divina, Padre, para que ellos escribieran, Señor amado. Y Dios, esa revelación que tú le dices a esos hombres, Señor, que llegó a nosotros hasta nuestros días, Padre amado, aunque el diablo ha querido destruir estos libros, Señor, sagrados, estos libros que son tuyos, Señor, aunque el diablo ha querido destruir en la historia, Señor, esta palabra no ha podido, Señor, ni podrá, Padre, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor amado. Yo te pido en esta hora que pongas en el corazón, Señor, iluminación de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, abre el entendimiento, da la sabiduría a tu iglesia, Señor. Estamos en tiempos difíciles donde se necesita entender tu palabra, donde se necesita entender, Señor, Dios mío, la doctrina, Padre mío, Señor de la gloria. Te pido en esta hora que abras esos ojos espirituales, Señor. Compramos ese colirio que dice tu palabra, Padre, para entender, Señor, los propósitos tuyos. ¿En qué te agradas tú, Señor? En que te conozcamos, Dios mío. Yo quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Padre, Señor, aquellos que verán, Dios mío, este video, Señor amado, que fluya en ellos ese sentir, ese deseo de conocerte, Señor, cada vez más. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre amado. Gracias, gracias por tu misericordia. Gracias por este principio de semana. Te pido por aquellos que están enfermos en esta hora, que reciban sanidad y milagro en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda dolencia ahora se va en el nombre de Jesús, Padre. Ahora, Padre, toda enfermedad en los ojos, ahora se va. Toda enfermedad ahora en el cuerpo se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda dolencia se va en el nombre de Jesús. Invoco esa palabra que dice que tú llevaste, Señor, nuestras enfermedades y tú sufriste nuestras dolencias en la cruz del Calvario, Señor. Sana, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra corra y sea glorificada. Reprendo al diablo y los demonios. Reprendo a Satanás ahora. Toda mentira del diablo, toda falsa profecía en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por esta obra. Gracias, Señor, por aquellos, Dios mío, que están viendo, aquellos que van a ver. Gracias por ellos, Señor, de antemano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús, aleluya. Agradecidos estamos del Señor por cada una de las personas que nos escucharon. Recordándole de que siempre estén en sintonía. Gloria a Jesús. Que sea Dios iluminando su camino en esta preciosa semana que inicia. Y sabemos que Dios traerá bendición a través de esta palabra. Amén. Y esta noche los invito para que estén con nosotros a partir de las 8 de la noche, si Jesucristo no ha venido, si es la voluntad de Dios. Vamos a tocar, vamos a seguir en el tema de la palabra del Señor. Y vamos a estar todos estos días, a partir de las 8 de la noche, vamos a estar con ustedes predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que no han recibido a Cristo, yo los invito a que lo reciban. Yo les invito a que busquen de Dios, que oren, que lean la palabra del Señor. Y que tengan la plena confianza, porque el Señor nos ha mostrado, nos ha dicho que esta pandemia se va a acabar cuando muera el último que Él ha determinado, cuando se cumpla todo lo que el Señor ha determinado. Esto estamos en las manos del Señor, en las manos de Dios, y eso está dentro del cumplimiento de la palabra. Jesucristo nos reveló, nos mostró a través del Evangelio que vendrían pestes, que vendrían guerras, que vendría terror al mundo. Jesucristo lo anunció, que antes de su venida el mar bramaría. Son cosas que tienen que cumplirse en la palabra del Señor. Pero nosotros que somos el pueblo de Dios tenemos la confianza de que Él nos guarda. Amén.
Entonces bendigo a todos aquellos que nos vieron y bendigo a aquellos que nos van a ver. Y a partir de las 8 los invito. Dios les bendiga y Dios les guarde.